Bien, acá vemos la red venosa de Haller, esto azulado que hay muy debajo de la piel, y esta es una mama al inicio del embarazo, porque fíjense ustedes que todavía no ha adquirido la coloración, que es realmente color chocolate, este aumento en la coloración de toda la areola y el pezón, y fíjense que todavía los tubérculos de Montgomery no se ven. Las modificaciones anátomo-funcionales son gobernadas, de la mama, son gobernadas por el sistema endocrino, ¿sí? Los estrógenos son los que producen la hiperplasia canalicular, y los estrógenos, junto con la progesterona, favorecen el crecimiento lóbulo-alveolar. También en el desarrollo mamario van a participar hormonas de la adenohipófisis, ¿sí? La adrenocorticotrofina, la somatotrofina coriónica, la prolactina y hormonas también de la corteza suprarrenal. ¿Qué pasa con la pared abdominal? Vamos a encontrar la presencia de gran cantidad de tejido adiposo y además hipertrofia muscular. También habrá distensión de los tejidos con flacidez en las grandes multíparas y la diastasis de los rectos, que es la separación de los rectos anteriores del abdomen para dejar paso al crecimiento del fondo uterino, en realidad del útero, del cuerpo uterino. Va a haber hundimiento del ombligo y luego aplanamiento del mismo, de tal manera que el ombligo desaparece. ¿Qué pasa con los ovarios? Se hipertrofian por un proceso de congestión y edema. En uno de los ovarios va a sentar el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo en el lugar donde estuvo el folículo, desde donde salió el óvulo que fue fecundado. Esto va a persistir aproximadamente hasta las 17 semanas para producir las hormonas necesarias para el desarrollo del embarazo, para luego convertirse en corpus albicans, ¿sí? Y que quede como una cicatriz, ¿sí? Y la, memoria de que esta mujer ha estado embarazada alguna vez sobre la superficie del ovario. Durante el embarazo se anulan la actividad folicular y la ovulación, por lo que no son importantes las cantidades de estrógenos y progesteronas que produce el ovario. En realidad los va a producir el cuerpo lúteo primero y luego la placenta. ¿Qué pasa con las trompas? Las trompas, que son esos dos órganos que vimos en anatomía o que vamos a ver en anatomía, en ginecología, vemos que son dos órganos muy pequeñitos. En realidad hay que verlos, es un tejido tan delicado, trompa, se encuentra a ambos lados de los cuernos uterinos y se dirigen hacia la pared abdominal y tienen tejidos con células muy importantes exiliadas en su interior, en el endosalpinx, que permiten la conducción el producto de la concepción, que la concepción se realiza en el tercio externo de la trompa, hacia su lugar definitivo en el útero. Entonces estas trompas lo que van a hacer van a tener fenómenos de hipertrofia por el aumento de la irrigación sobre ellas y además la inhibición serosa, que va a permitir el incremento de la laxitud. ¿Por qué? Porque al crecer el útero, recuerden que ya vamos a ver, el útero, vamos a verlo, pero se los anticipo, tiene normalmente en la no gestante una forma piriforme, es decir, es parecida a una pera aplanada en sentido anteroposterior e invertida,
pelvis menor hacia el abdomen, comienza a hacerse ovoide hasta el final del embarazo. Bueno, en su crecimiento hacia el apéndice cifoide, que ahí es donde se localiza en la última etapa del embarazo, hasta el final de la gestación, vamos a ver que las trompas acompañan, incrementando su laxitud, de tal manera que se disponen a ambos lados del útero en forma oblicua o perpendiculares al mismo. Es decir, que se elongan de tal manera que llegan a acompañar el útero hasta el apéndice cifoide. Lo mismo sucede con los ligamentos uterinos, ¿sí? Los ligamentos uterosacros y los redondos se alargan y se ubican en forma prácticamente vertical a los lados del útero, a los costados del útero, por el ascenso de su inserción uterina. Están insertos, ¿sí?, en el cuello, ¿sí?, en la parte posterior, la cara posterior del útero, los úteros sacros, y los ligamentos redondos parten de ambos cuernos uterinos a introducirse en la parte, la parte anterior de la pared abdominal en el conducto inguinal. Entonces estos órganos también se tienen que elongar acompañando el útero en su paso hacia el término y hacia el apéndice cifoide. Bien, ¿qué pasa con el útero? Bueno, aquí es donde asientan los principales cambios del aparato genital, de la mujer, por supuesto. En el cuerpo del útero también van a expresarse fenómenos de hipertrofia e hiperplasia, ¿sí? Y bueno, las modificaciones anatómicas que va a sufrir el cuerpo uterino son: el volumen se va a incrementar y va a llegar a pesar 1 kilo al final del embarazo. Las dimensiones del útero el cuerpo uterino poseer una longitud de 7 centímetros aproximadamente, llega a medir entre 32 y 35 centímetros al término, o más, dependiendo de cuando hay macrosomía fetal, que no es una paciente sana, a veces hay macrosómicos sin causa aparente, puede medir más la altura uterina. Pero eso es lo estándar, entre 32 y 35 centímetros. Los cambios de forma, que ya dijimos, que van a ser 3 básicamente, ¿sí? La forma piriforme en la no gestante, la forma globulosa y luego la forma ovoide. La consistencia del útero disminuye, ¿sí?, se reblandece y se observa cierto grado de rotación sobre su eje, dirigiendo su cara anterior hacia la derecha. Y el peritoneo Ay, sí, eso. ¿Podría repetirme de vuelta cuáles son los cambios de forma? Bien, muy bien, buena pregunta, muy bien, porque después yo les los resumo, porque después en el examen final empiezan a hablar de la prominencia eficacia, que si bien es cierto que está bien dicho, por eso no les corrijo, pero me doy cuenta que no escuchan cuando uno les da la clase, porque no tienen que saber un montón de cosas que he puesto acá y yo se los voy diciendo oralmente. Así que la felicito que ha preguntado, única que pregunta por lo menos de lo que va del año. Así que le agradezco por la pregunta. Sí. Entonces usted lo que tiene que saber sobre los cambios de forma es que son 3 cambios de forma. La original, la que trae la no gestante, que es la forma piriforme, ¿sí? Luego, la forma globulosa adquiere la forma de una naranja y posteriormente se hace ovoide hasta el final del término. ¿Y cómo lo comparan ustedes? Observando un globo sin inflar, ustedes lo observan y es muy parecido, tiene forma piriforme. Cuando ustedes le insuflan un poco de aire, van a ver que primero adopta la forma redondeada, ¿sí? Bien redonda. Y posteriormente, cuando ustedes siguen insuflando, la forma ovoide. Entonces, de esa manera se van a acordar de estas 3
última forma? Buena pregunta también, ya lo vamos a ver, pero le explico. Una vez que el feto es expulsado a través de la madre en el parto normal o a través de la operación cesárea, el útero inmediatamente ve expulsada la placenta y sus anexos, se retrae a nivel umbilical, hasta allí, o un poquito más abajo, pero no, lo estándar es que a nivel umbilical. A partir de ahí, en el puerperio, que es el inicio ahí de la involución uterina y el puerperio, vamos a ver que sigue bajando, involucionando cada 2 centímetros por día hasta volver a adquirir su forma piriforme. ¿Se entendió? Sí, profe, muchísimas gracias. A usted. Bien. ¿Qué pasa con el miometrio? El miometrio, que es la capa media, la capa muscular del útero, se hiperplasia e hipertrofia. Como venimos viendo, fenómenos de hiperplasia e hipertrofia, ¿no? El endometrio va a sufrir cambios residuales con las hormonas, transformándose de luego en caduca en toda su extensión y por supuesto conformando las membranas corioamnióticas. La elasticidad del útero va a aumentar. Recuerden que tiene que llegar hasta el apéndice tifoides del fondo uterino. Va a aumentar la sensibilidad, pero va a ser mínima. En cuanto a la irritabilidad y la excitabilidad, van a sufrir variaciones a lo largo del embarazo, determinando lo que llamamos contracciones, que vamos a ver que son fundamentales a la hora de la finalización del embarazo por parto, a través del parto vaginal. Y otra de las cualidades del útero, ¿sí?, es la retractibilidad, ¿sí? Y se pone que lo que estábamos hablando, un funcionamiento luego de la expulsión del feto y el alumbramiento y el comienzo del puerperio, que es lo que le expliqué recién. Luego se manifiesta la involución hasta que el útero regresa a su estado primitivo. Ahí le terminé de responder, ¿verdad? ¿Se entendió? Sí, profe. Excelente, muy bien. Vamos a hablar de una estructura muy importante en el embarazo y en el parto que solamente se forma en la mujer gestante y es el segmento inferior. El segmento inferior, ¿sí?, se va a formar en la zona intermedia entre el cuerpo y el cuello llamado istmo. Istmo. Entonces, este segmento inferior se va a adelgazar y se va a distender durante el embarazo y sobre todo va a alcanzar los 10 centímetros en el trabajo, en el mecanismo de parto, ya en el parto propiamente dicho. Y lo vemos acá en esta figura en celeste, ¿se ve? Sí, profe. ¿Ven? Aquí está el cuello en amarillo, el cuerpo uterino en lila y en celeste está el segmento inferior. Si bien es cierto que comienza a formarse precozmente, y ya vamos a ver por qué, culmina su formación prácticamente en el mecanismo de parto. Entonces, se forma tempranamente y por supuesto se intensifica en el parto, en donde va a desaparecer la capa media muscular llamada plexiforme, ¿sí?, persistiendo la capa externa o artiforme y la interna, ¿sí?, que son elásticas, y esas capas son las que van a conformar el segmento inferior y la capa plexiforme va a acompañar el crecimiento del cuerpo uterino. Bien. En el segmento inferior, ¿sí?, se produce el alojamiento y tránsito de la presentación y además es asiento de actividad contráctil en el mecanismo
dilatación cervical, que ya la vamos a entender, y además es el lugar en donde se realiza la incisión, que ya también vamos a ver, de la operación cesárea. Bueno, ahí vamos a volver, entonces les explico. Esto que vemos aquí son dos hocicos de Tenca, en realidad, que es lo que podemos ver a través de la colposcopía en la vagina, al final de la vagina de una mujer embarazada. El A es el hocico de Tenca o el cuello de una multípara. Y el B es un hocico de Tenca, o también podemos llamarlo cuello, porque es un cuello, de una mujer nulípara, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia tiene? Que producido el parto, ¿sí? El cuello, que al inicio, en la mujer primigesta, tiene las características de la figura B, se va a transformar luego del parto en las características de la figura A, es decir, el cuello de la mujer nulípara es como el B. Tiene una forma redondeada, convexa, rosa pálida, brillante, y en el centro un orificio circular, que es el orificio cervical externo. Una vez que la paciente ha modificado el cuello, que ya vamos a ver el mecanismo en el trabajo de parto, que los tres modificaciones que sufre el cuello son reblandecimiento, borramiento y dilatación, que ya la vamos a ver pronto. Una vez que el feto se ha producido el parto, el cuello inmediatamente, en realidad no tan inmediatamente, pero prácticamente se vuelve a formar, y luego de aproximadamente unos 15 días a un mes aproximadamente, vuelve a tener, ¿sí?, la forma de cuello previo a la gestación, y lo vamos a ver así, dividido en dos labios, un labio superior, un labio inferior, y la hendidura transversal en el medio, en donde se ubica el orificio cervical externo. ¿Se entendió? Sí, profe. Excelente, muy bien. Muy bien. Y vamos al cuello uterino. Algo ya dijimos sus características, dijimos que de mucosa rosa pálida brillante, que tiene una forma cónica. Yo lo asemejo a un corcho de vino, de botella de vino, borracha, no es así, pero es para compararlo, porque uno por ahí compara, ¿no?, con elementos que existen en la naturaleza, pero es muy similar cuando uno lo tacta, es muy similar a un corcho, ¿sí?, o esa forma así, a veces cilíndrica, a veces cónica, dependiendo de la edad de la mujer, ¿no? Y vamos a ver que en la mujer embarazada, ¿sí?, posee para el ginecólogo un valor diagnóstico importante para la gestación, para la evolución de la gestación. Por eso es que ninguna mujer embarazada que pase por una guardia de ginecología o de obstetricia puede irse sin un tacto vaginal, porque de esa manera nosotros conocemos la evolución de este embarazo. Es decir, si, por ejemplo, si yo tengo una paciente que cursa las 32 semanas de gestación y de pronto consulta por dolor tipo cólico, que es el de la contracción uterina, ¿sí?, yo sé que esto es un parto, puede ser un parto prematuro. Todavía es prematuro que este feto salga, por supuesto, de su madre, ¿no? Entonces, yo le hago contacto vaginal y lo que encuentro es un cuello con 2 centímetros de dilatación, y bueno, a mí inmediatamente me dice que esto es un diagnóstico clínico de amenaza de parto prematuro, ¿sí? Y debo
debo internarla a la paciente para inhibirla. ¿Sí? ¿Está? La misma situación en una paciente con 38 semanas de gestación, y bueno, es el inicio del trabajo de parto, el mecanismo de parto. Y en la misma situación, en una paciente con un embarazo de 21 semanas, y eso me dice a mí que es una amenaza una amenaza de aborto. Y si esa misma situación ocurre en una mujer de 25 semanas, eso me dice que es una amenaza de parto inmaduro. ¿Está? En realidad, de las 21 semanas con 2 centímetros de dilatación, ya no es una amenaza de aborto, eso es un aborto en curso. Porque de la amenaza de aborto tiene el cuello sellado. Si tiene 2 centímetros de dilatación, es un aborto en curso. En cambio, si yo con el tacto vaginal, esos 2 centímetros de dilatación, toco la presentación, y eso ya es un aborto inminente. Si toco, digamos, de qué es presentación, bueno, ya lo dijimos, que presentación lo venimos diciendo, que era la parte del feto, en este caso la cefálica, que es lo que nosotros vamos a estudiar, que puede desencadenar un parto y un mecanismo de parto, el mecanismo de parto primero y el parto después. ¿Sí? En el caso de la amenaza de aborto que digo, que no es una amenaza de aborto, tiene que estar el cuello sellado. Si está permeable 2 centímetros y yo toco, ¿sí?, al feto, y esto me habla de un aborto prácticamente inminente. Si yo tiene 2 centímetros de dilatación a las 25 semanas, una amenaza de parto inmaduro. Pero si eso ocurre antes de las 22 semanas, sí es un aborto en curso. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Excelente. Bien, y entonces hablando de las características del cuello, ¿sí?, vamos a ver que tiene entonces un aspecto rosado, un poco más intenso, con un tinte cianótico, un tinte azulado. Ese es el que adquiere en el embarazo. ¿Sí? Su forma exterior no se modifica y llega a medir entre 3 y 5 centímetros. En realidad, esa es la longitud total normal. En el embarazo, lo que nosotros vamos a captar y lo que nos va a dar el valor diagnóstico para la evolución de este embarazo, la gestación, es aproximadamente una longitud de 2,5 hasta 3 centímetros. Esa mide la porción intravaginal del cuello, que es la que nosotros vamos a captar. Bien, entonces en la gestante tiene 2 orificios, ¿sí? Un orificio externo, que es el que ya vimos, y un orificio interno que comunica con la cavidad endometrial, ¿sí? Bueno, el orificio interno está totalmente cerrado en las nulíparas, ¿sí? Totalmente cerrado en las nulíparas, igual que el externo, ¿sí? En cambio, en las multíparas se hallan permeables, por lo menos 2 centímetros, que ya vamos a ver cómo es 2 centímetros, es este dedo, es entrar este dedo, perdón por la señal, pero es así, este es el cuello, entro este dedo, ¿sí? Justito, sin hacer ningún esfuerzo, son 2 centímetros, porque ya está medido este dedo. Ustedes van a ver que en nuestra especialidad nosotros debemos medirnos el índice y medio para poder, medimos la última falange, longitud y ancho, y más o menos yo tengo así 3 centímetros desde un extremo al otro, del dedo índice al dedo medio. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. En cuanto a la posición del cuello, vamos a ver que en la no gestante, por una cuestión de anatomía, el cuello mira hacia la cara posterior de la vagina, ¿sí? Bueno, esa posición va a conservar en la gestante, salvo en la última etapa, ya cuando haya iniciado el mecanismo de parto, a partir de las 37 semanas aproximadamente, el cuello va a empezar a
a hacerse anterior. ¿Para qué? Para poder ubicar coincidiendo su diámetro longitudinal con el diámetro longitudinal de la vagina. ¿Sí? Y eso, por supuesto, lo van a ir haciendo las contracciones uterinas, que vamos a ver que son los principales fenómenos activos del parto, que sin ellas no hay parto. ¿Sí? Y ya la vamos a estudiar. Bien. Es normal que en el cuello de la mujer embarazada, en realidad en el ectocervix, en la parte del hocico tenca que vemos aquí, exista un ectropion, que le llamamos, que es el epitelio endocervical que por inflamación se exterioriza hacia el epitelio ectocervical, que es todo esto rosado. Entonces, esto sería epitelio endocervical que por por el embarazo, por las alteraciones hormonales y también por alteraciones inflamatorias, se exterioriza. Entonces, el ectropion, si uno lo ve, suele ser perfectamente normal si lo localizamos en el labio posterior de la mujer embarazada. También puede ser como periorificial, este es bastante extenso, pero si uno llega a ver esto en el labio posterior, es perfectamente normal en el embarazo, por los cambios residuales que sufre todo el aparato genital superior de la embarazada y el inferior. Bien. Profe, disculpe. Ay, sí. Sí. Y si lo vemos no solamente en la parte posterior, Sigue siendo normal. ¿Sí? Sigue siendo normal porque es un ectropion. Generalmente ya van a ver con el control prenatal que toda embarazada que en el inicio del control prenatal no tenga un PAP y una colpo realizada dentro del año que cursa, debe solicitarse. Y entonces, de esa manera, cuando hagan la colposcopía, van a poder visualizar eso. ¿Sí? bien, profe, gracias. Excelente. Bien. Funcionalmente el cuello tiene las siguientes características. Es extensible, es sensible e irritable, es retráctil y se bolla. ¿Qué quiere decir que se bolla? Se afina y se acorta, es decir, más específicamente, pierde su diámetro longitudinal. ¿Sonó? Bien. Y en el trayecto del cuello, en el trayecto endocervical, va a constituirse el llamado tapón mucoso, que es una estructura que opone una barrera defensiva al ascenso de gérmenes desde la vagina a la cavidad endometrial ocupada por el producto de la concepción. Y que al iniciarse el parto se elimina ya denominándose limos. ¿Qué pasa con la vagina? En la vagina hay ampliación de la cavidad, reblandecimiento de sus paredes, hipertrofia de sus capas musculares y aumento de papilas y folículos. Acuérdense que por la vagina tiene que pasar un feto, ¿sí?, de entre 3 kilos, puede ser menos, y 4 kilos, puede ser menos, por supuesto, o más. Entonces, fíjense que los cambios vaginales deben ser importantes. La secreción vaginal, ¿sí?, que generalmente es ácido, ¿sí?, debe ser mantenida, ¿sí?, ácida, ¿sí?, porque si esta se desequilibra y se vuelve alcalina, se alcaliniza, vamos a potenciar, ¿sí?, a los gérmenes existentes transitoriamente en la vagina y por supuesto se van a transformar en patógenos. Es decir, que tiene que conservar la acidez, el medio ambiente ácido, para poder mantener equilibrado los gérmenes, la biota vaginal. Bien.
En la vulva sí va a haber hipertrofia de los labios mayores y menores, ¿sí? Por aumento de tejido adiposo, por inhibición líquida, pero va a aumentar el tamaño de la vulva, ¿sí? Se va a elastizar también. Acuérdense que tiene que salir por ahí el feto, ¿sí? Y acá viene una estructura muy importante que se llama perineo ginecológico, que es ese ras medio, ¿sí? O estructura fibrosa que ocupa, digamos que se presenta entre, como puente entre la entrada a la vagina y el ano. En esta estructura se insertan, ¿sí? Fibras, tendones en realidad, de los músculos de la pelvis, ¿sí? Y es una estructura que también sufre cambios porque es necesario que tenga bastante elasticidad y esté bastante relajado a la hora del parto por vía vaginal. ¿Qué pasa con la pelvis? Bueno, ocurre fenómenos de reblandecimiento de la pelvis y relajación de su aparato ligamentario para que, por supuesto, se pueda realizar el parto. Muy bien. Profe, ¿podría repetir de vuelta dónde se encuentra el periné? El periné ginecológico se encuentra es como un puente entre la entrada a la vagina y el ano. Es una estructura fibrosa en donde se insertan los tendones de los músculos pelvianos. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Excelente. Vamos a pasar a otro tema. ¿Cómo vamos con tiempo? Bien. Muy bien. Y acá vamos a hablar del siguiente tema, que es diagnóstico de embarazo. Y se ve la figura que muestro aquí. Excelente. Bueno, esta figura retrata lo que venimos diciendo, ¿sí? Desde la semana pasada, en cuanto a que existe una delgada línea entre lo fisiológico y lo patológico en el embarazo y que no puedo considerar algunas cosas como totalmente fisiológicas durante el embarazo. Y esta figura lo muestra, ¿sí? Lo blanco, ¿sí? Lo perfectamente normal, y lo más oscuro, ¿sí? Con la caída de la cabeza hacia ese lado de la madre, ¿sí? Muestra lo patológico. Y fíjense cómo también se afecta el feto en cierta manera. Se afecta a la madre, con el tiempo también se afecta el feto. ¿Está claro con eso? Bien. Y vamos a hablar de diagnóstico de embarazo. Y para el diagnóstico de embarazo nosotros necesitamos dividir el embarazo en dos etapas totalmente diferentes. Por eso es que dividimos al embarazo en dos mitades. Las 20 semanas dividen al embarazo en dos mitades. Antes de las 20 semanas, la llamada primera mitad del embarazo. Y después de las 20 semanas, la segunda mitad del embarazo. Entonces, el diagnóstico de embarazo en la primera mitad del embarazo, que es hasta las 20 semanas, va a asentar, ¿sí? sobre signos y síntomas de origen maternos. De esta manera, ¿sí? vamos a tener, ¿sí? signos generales llamados de presunción y signos locales llamados de probabilidad. Dentro de los signos generales o llamados de presunción, vamos a ver que son aportados por la madre, porque estos en las primeras 20 semanas son aportados por la madre, ¿sí? Vamos a ver que son inconstantes, variables, que pueden faltar o estar atenuados. Y dentro de ellos son, en
primer lugar yo pondría náuseas y vómitos, ¿sí? Generalmente matutinos, a los que podemos llamar pituitas, a veces comienza con náuseas, luego se combina con vómitos, la cialorrea, otros de los signos a veces o síntomas que la paciente se refiere, una baba totalmente espesa y amarga que provoca a veces las náuseas y los vómitos. La anorexia o el apetito caprichoso, en realidad anorexia no tiene la embarazada, pero sí tiene una disminución del apetito, que eso va a ocurrir hasta los primeros 3 meses del embarazo y luego van a aparecer al final del mismo por cuestiones de ansiedad, temor al parto y demás. Y el apetito caprichoso, ya lo vimos, el antojo, esa necesidad imperiosa de ciertos alimentos que ocurre en la embarazada y que damos en llamar antojos. La aversión a ciertos olores, también ya hablamos cuando vimos el sentido del olfato, vemos que las mujeres consideran en esta etapa, en esta primera mitad del embarazo, algunos olores como provocadores de náuseas y vómitos o de descompostura, los perfumes del marido o de ella misma, o olores de comida, etcétera, etcétera. Otra de los síntomas y a veces signos que podemos encontrar son la irritabilidad en la embarazada, que puede alternar con tristeza, con alegría, con melancolía, que son típicos del embarazo y del desequilibrio hormonal. Y también podemos encontrar mareos, sobre todo en los primeros 3 meses, y vinculados a la hipotensión o a la falta de alimentación, cuando tienen náuseas y vómitos, o los cambios hidroelectrolíticos producidos por estos síntomas. Las hipotimias yo no las considero fisiológicas, pero bueno, puede tener mareos con su sensación de desmayo. Palpitaciones también no hay que considerarlas fisiológicas del todo, pero puede referirlas. Acuérdense que hay una pseudodisnea, la somnolencia sí, y la fatiga, el cansancio también son frecuentes. Y aquí tenemos entonces las náuseas, los vómitos, que serían los más peligrosos, ¿no? Porque puede haber alteraciones en el equilibrio hidroelectrolítico que haga que la paciente comience con trastornos de la conciencia, bajan mucho de peso, se deshidratan. Entonces esta es una etapa que hay que tener mucho cuidado. La tristeza, la melancolía, por momentos están felices en el mismo día, y por momentos lloran por cualquier cosa. Y la aparición de las varices, generalmente después de las 20 semanas o llegando a ellas, cuando la cabeza fetal, cuando por ejemplo el embarazo gemelar, llegando a las 20 semanas, pero normalmente después de las 20 semanas, cuando la cabeza fetal comprime, ¿no?, las venas pelvianas. Bien, la hipertrofia de la tiroides, yo no la considero fisiológica, hoy se dosa hormonas tiroideas en el embarazo. La presencia de las varices, acuérdense que es por la compresión de la cabeza fetal, salvo que la paciente previamente posea varices. La polaquiuria, en realidad polaquiuria es más signo de infección urinaria, lo que la embarazada tiene es nicturgia, es orina nocturna, sobre todo cuando la paciente está en reposo, en decúbito. Sensación de tensión y mayor sensibilidad mamaria, sí existe, es frecuente. La pigmentación de la piel, que no asienta solamente sobre el pezón, la areola, sobre la línea alba, sino que también los genitales, sino que también asienta sobre las lunares, las cicatrices, y que por ahí pueden ser motivo de consulta de la mujer embarazada. Y bueno, uno tiene que tranquilizarla, que es perfectamente normal, y que por supuesto, una vez finalizado el embarazo, la coloración va a volver a la total normalidad. Signos de probabilidades locales, estos signos también los proporciona la madre, pero en realidad el aparato genital materno. Y el principal síntoma en la primera mitad del embarazo que le hace pensar a la mujer, aún teniendo náuseas y vómitos, en embarazo, es
mujer totalmente sana y que cicla todos los meses. De pronto le falta la menstruación y se enciende una lamparita en la mujer y dice, puedo estar embarazada. Es decir, hay una probabilidad de que esté embarazada. ¿Sí? Luego están los signos vulvovaginales, hemos venido diciendo, la vulva, la vagina, el cuello, van a tomar una coloración violácea, es decir, es muy leve, pero toman una coloración azulada. Y los terceros, los signos uterinos, ¿sí? El tacto vaginal, acompañado con la palpación abdominal de la mano libre, nos permite reconocer signos, ¿sí? Examinando desde afuera hacia adentro, vulva, vagina, cuello y cuerpo uterino en ese orden. Entonces, hay que tener en cuenta el cuello en la nudípara, que es cilíndrico, cónico, con el orificio cervical externo, debe decir ahí, circular y cerrado. En las multíparas sabemos que el cuello es un poco más grueso, que tiene una hendidura transversal con un labio superior por arriba, un inferior por abajo, y en el centro de esa hendidura transversal el orificio cervical externo, y que también, acuérdense que la multípara está permeable, no está cerrado igual que en la nudípara. Los cambios del cuello, ¿sí? Sabemos que se reblandece durante el embarazo, ¿sí? Y cómo serían los cambios de consistencia. Bueno, más o menos un cuello de una no gestante o en los primeros meses de embarazo es como el pabellón auricular, es decir, muy parecido al cartílago, es igual, ¿sí? Y al final de la gestación, el cuello se va reblandeciendo de tal manera que toma la consistencia del labio inferior. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Excelente. Cambios de volumen también sufre el útero, ¿sí? A las 8 semanas de gestación, el útero aún es intrapélvico, ¿sí? Es decir, a las 8 semanas todavía está en la pelvis menor y va a crecer, ¿sí? Tornándose esférico en primer lugar y luego ovoide hasta el final del embarazo, ¿sí? Aproximadamente a las 12, 13 semanas vamos a ver, después volvemos con esta figura, vamos a ver que el útero ya puede ser palpado, ¿sí? Por encima del borde, ¿sí? Superior de la síntesis pubiana. Entonces, a partir de las 12, 13 semanas, ya se puede palpar en la región suprapúbica y vamos ahí, ya a partir de ahí, a poder medir la altura uterina, ¿sí? La altura uterina y relacionarla con la gestación, es decir, con los meses de gestación. Esto como maniobra obstétrica para aquellas mujeres que no conocen su fecha de última menstruación, que hay muchas mujeres que no conocen o no saben y se quedaron embarazadas y no consideraron, ¿sí? Su fecha de última menstruación. Entonces, considerando la obtención de la altura uterina, yo puedo conocer, ¿sí? Relativamente, después lo voy a confirmar como método complementario, aproximadamente de cuántos meses de gestación se encuentra la paciente o tiene la paciente. Entonces, yo tengo que considerar para eso 3 puntos anatómicos. Uno es el borde superior del pubis, el otro punto es el ombligo materno y el último punto es el apéndice tifoides. Entonces, con la primera maniobra de Leopold, que es, ya vamos a ver, maniobras semiológicas obstétricas que utilizamos todos los ginecólogos sobre el vientre materno para conocer el fondo uterino, ¿sí? Que ahora vamos a ver perfectamente explicada en breve, conseguimos ubicar el fondo uterino.
sí, podemos de esta manera, ya ubicado el fondo uterino, conocer, de acuerdo a estos 3 puntos anatómicos, aproximadamente cuáles son las semanas los meses de gestación que la paciente presenta. Entonces, si yo tengo el fondo uterino por encima del borde suprapúbico, aproximadamente unos 2 centímetros, 3 centímetros, y bueno, estoy con 12, 3 meses de gestación. ¿Sí? 3 meses en realidad de gestación más específicamente. Si la altura uterina se encuentra entre el borde superior del pubis y el ombligo, aproximadamente 4 meses. Si el fondo uterino se encuentra sobre el ombligo, más o menos 5 meses. Si este fondo uterino lo encuentro por palpación abdominal a mitad de camino entre el ombligo y el apéndice tifoides, la paciente presenta aproximadamente 6-7 meses de gestación. Y si esta altura uterina se encuentra a nivel del apéndice tifoides, y puede ser tranquilamente el término de la gestación. Esto me permite más o menos, ¿sí?, poder diagnosticar aproximadamente los meses de gestación que cursa para luego, ¿sí?, poder dirigirla a los distintos métodos complementarios para poder confirmar la edad gestacional de este embarazo. Los cambios de forma uterina, ya los dijimos, a las 8 semanas intrapélvico, todavía tiene forma piriforme, luego la forma globulosa y por último la forma ovoide hasta el final de la gestación. Con los cambios de consistencia uterina, ya dijimos que normalmente tiende a reblandecerse el útero, a reblandecerse. Bien. Cambios de situación, pues ya dijimos que se hace en anteflexión el cuerpo uterino, hay una exageración de la anteflexión, por eso es que hay una diastasis de los rectos anteriores del abdomen que permiten, ¿sí?, la ubicación de esta anteversión exagerada para que pueda acomodarse el útero en anteflexión. Y los signos mamarios, que ya los hemos visto, pero que los nombramos, como son el aumento de tamaño, la turgencia, la areola primaria más pigmentada, los tubérculos de Montgomery, la red venosa de Haller y la presencia de calostro por el peso. Y aquí vemos, ¿sí?, estamos viendo acá el cloasma gravídico, aquí vemos la pigmentación de la línea alba o la línea media abdominal con el aplanamiento del ombligo y el aumento de coloración. Y también vemos la areola, ¿sí?, con los tubérculos de Montgomery y la pigmentación característica durante el embarazo. Muy bien. Y vamos a ver por último, después vamos a hablar del tacto vaginal, vamos a ver los diagnósticos, el diagnóstico de certeza que se realiza después de las 20 semanas de gestación. Aquí los signos y síntomas provienen del feto, ¿sí? ¿A través de qué? A través de los latidos fetales, que vamos a poder ocultar, ¿sí?, que lo normal es entre 120 y 160 por minuto, y que vamos a poder ocultar a través de los estetoscopios espinar, estas dos estructuras, estas dos figuras que tienen acá arriba en la parte superior, o a través de los dispositivos que recogen o que producen, ¿sí?, los latidos cardiofetales, o que obtienen los latidos cardiofetales por efecto piezoeléctrico, y que va por ultrasonido, que vamos a ver también estas dos estructuras, ¿no?, estas dos dispositivos. La localización de las partes fetales a través de las maniobras de Leopold, la segunda maniobra de Leopold sobre todo, segunda y tercera maniobra de Leopold y cuarta, que ya vamos a ver. Los movimientos fetales, activos y pasivos, el feto después de las 20 semanas ya la madre lo siente perfectamente que se mueve. Y a través de estos elementos nosotros vamos a hacer
presente la probabilidad de éxito. Entonces, los métodos complementarios que utilizamos para las dos mitades del embarazo son, en la primera mitad del embarazo, que va hasta las 20 semanas, el diagnóstico, el método complementario de elección es el dosaje de la subunidad beta HCG cuantitativa de la hormona gonadotropina coriónica humana. Puede hacerse cuantitativa y cualitativa en el suero materno, o puede hacerse también cualitativa nada más en la orina materna. ¿Qué pasa con estos dos diagnósticos? El dosaje de la subunidad beta de la hormona gonadotropina coriónica en el suero materno va a diagnosticar embarazos más precoces que el Gravindex o el dosaje de la hormona gonadotropina coriónica en orina materna, ¿sí? ¿Por qué? Y porque tiene, da positivo con menos cantidad de hormona en el suero materno. En cambio, el Gravindex da positivo, ¿sí? con la necesidad de más hormonas en la orina. Entonces, el diagnóstico en el suero materno de la hormona gonadotropina coriónica va a diagnosticar embarazos más precozmente. Bien. Perfecto, después vemos eso. Y vamos a dejar acá para poder estudiar muy bien las maniobras de Leopold, las técnicas de obtención de los latidos cardiofetales que vimos antes, y bueno, el estudio del tacto vaginal, que también vamos a poder, estas las técnicas del estetoscopio espinal, que vamos a ver mañana, y vamos a ver entonces las maniobras del Leopold, el miércoles, perdón. ¿Les parece? Bien, Bueno, muy bien, los veo el miércoles. Profe, una pregunta, ¿nos podría pasar el cronograma de la materia? Porque en el aula no sale. Está todo del aula, no sé por qué no pueden, la verdad no sé, pero está todo en el aula, chicos, está el programa, está todo del aula, Ustedes necesitan el programa, ¿qué es lo que necesitan? Pero está todo ahí, todo lo pusimos. ¿Sabe qué debe pasar, profe? Por ejemplo, nosotros cuando cursamos infectología, hace poquito, al profe le pasó lo mismo y era que tenía todo oculto. O sea, nosotros no podíamos verlo y ustedes, los profesores, sí. Y es que nosotros no lo hemos modificado en 2 años a eso. Porque el año pasado fue lo de la pandemia, que en realidad dimos clase todo el año con el Zoom personal. Bueno, ya me voy a fijar, voy a entrar, me voy a fijar. Y si no, ya les voy a avisar al grupo para que vaya alguno mañana hasta el hospital y yo se los paso del pendrive al pendrive de ustedes.